Buenas tardes, días, noches. Los quiero invitar hoy a que desde el arte pensemos y trabajemos por, para y con la resiliencia. Vamos a jugar con el acrónimo de la palabra arte. A, R, T y E. En el módulo 4 ustedes van a trabajar con la palabra aceptar. Desde la letra A vamos a aceptar. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Por qué y para qué? Desde la letra R vamos a trabajar la palabra reír. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Risa y resiliencia, ¿qué tienen que ver? Y en el módulo 5, ya verán, es una sorpresa. Entonces, empecemos con la A. Los voy a invitar a que hagan una nube de palabras. ¿Qué es eso? Una nube de palabras, ahora que el internet está tan de moda, como este curso, por ejemplo, ustedes pueden poner sus letras, sus valores, las palabras que los definen, incluso las palabras que definen su familia, sus amigos, las personas que ustedes quieren, y esa nube de palabras le va a dar un nivel de importancia a cada palabra y les va a convertir en un gráfico, les va a hacer una nube con esos conceptos. Y ustedes se van a dar cuenta, las palabras más grandes son las palabras más importantes. Después de que haces la nube, dices cuál es la palabra que yo quiero que aparezca más grande y cuál es la que está apareciendo más pequeña y por qué. Empiecen por esa nube, ya se van a dar cuenta que vamos a hacer varias. Vamos a empezar con la palabra aceptar, desde el arte. ¿Qué es eso? Los quiero invitar a que se piensen la aceptación con una experiencia que es emocional, sensible. No es un concepto, tampoco es una orden, nada. Es una invitación que se origina en tu sentir emocional, en qué es lo que está pasando contigo, pero no de aquí para afuera, sino de aquí para adentro. Entonces, vamos a aceptar lo primero, que somos imperfectos. Y para aceptar que somos imperfectos, lo primero que necesitamos es humildad. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar el conflicto, pero enfrentarlo sin miedo. Y si lo hacemos desde la aceptación, el miedo sale corriendo por la ventana. ¿Cómo? Pues ya verás. Entonces, vamos a tomar esa actitud desde la aceptación que nos pone de entrada en una posición positiva. Positiva, frente a la vida, abierta, dispuesta. Y sobre todo, hay una palabra que nos entregó la lengua maravillosa, que es la palabra sí. Una palabra a la que poco estamos acostumbrados y una palabra a la que hoy le tenemos más miedo al sí que al no. Porque el sí nos compromete, el no nos compromete. Somos ausentes, no estamos cuando decimos no. Y hoy en día es muy fácil decir no, es más difícil decir sí. Ustedes saben por qué nosotros cuando decimos sí, movemos la cabeza de arriba para abajo. Y por qué cuando decimos no, movemos la cabeza de un lado para el otro. Eso tiene un origen. Etimológicamente, la palabra sí significa recibir lo que viene. Y el origen, digamos, de la especie de la palabra sí es que cuando el bebé pequeño está amamantando, está bebiendo el seno de su madre, se está amamantando, el bebé cuando busca el pezón, busca con la cabeza de un lado para otro, buscando, ya sabe que aquí no, aquí no, aquí no, aquí no es. Y cuando lo encuentra, la succión hace que la cabeza haga el movimiento del sí. Y aquí dice, aquí sí, aquí es donde está la comida y es donde está el afecto y todo lo que viene con esa leche materna. Por eso es que nosotros movemos la cabeza, hace parte del origen evolutivo de nuestra especie, pero lo hemos ido abandonando. Preferimos decir no que el sí. La invitación es a decir sí, ¿cierto? A empezar a decir sí. Pero entonces hay unos elementos muy importantes, porque si yo los invito a aceptar y a decir sí, no es suficiente. Yo les tengo que decir por qué, para qué sirve eso, cómo hago yo para convencerlos. Resulta que hay muchos beneficios de aceptar.
beneficios serios, beneficios científicos, beneficios estudiados y sustentados, porque aceptar es una cosa seria. Entonces, hay unos beneficios químicos. Imagínense que ya sabemos todos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo está lleno de química, está lleno de sustancias, sustancias que se producen a millón, unas más poco, otras un montón, sustancias que cuando la estimulación llega aparecen de repente como una autopista. Químicamente, cuando tú dices sí y te abres y aceptas y recibes y succionas y aceptas con ese sí, se están produciendo neurotransmisores y sustancias químicas. Ya las conocemos, son serotonina, dopamina, más tarde serán las endorfinas. Son neurotransmisores, son sustancias que hacen que un mensaje pase de una neurona a otra. Hay sustancias contrarias. La ventaja de estas es que estas hacen que las que son contrarias frenen en la puerta y no se produzcan más. Tenemos beneficios emocionales. ¿Qué es eso? Cuando nosotros decimos sí, podemos decir sí desde muchas emociones, no solamente desde la emoción de la apertura como de la disponibilidad. Nosotros podemos decir sí desde emociones tan importantes como la de la seguridad, por ejemplo. La emoción de la seguridad es una emoción que nos cuesta vivir. Preferimos vivir inseguros, preocupados, ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando? La emoción de la seguridad nos permite elegir. Me asiento, me siento tranquilo, seguro, en un entorno que me puede proteger, o yo creo ese entorno y elijo, decido. Y cuando yo elijo, soy dueño de mí mismo, de mis acciones y de mis reacciones. Decir sí desde la curiosidad. Ese es el sí de los niños, el sí de la curiosidad, que nos permite descubrir, arriesgarnos, impulsarnos a saber qué hay, explorar en el mundo lo desconocido. Nos permite impulsarnos hacia. Podemos decir sí desde la alegría, una emoción que tiene una función fundamentalmente adaptativa, una emoción muy bella. Fíjense que en la película Intensamente, que salió para los niños, la emoción de la alegría está representada por un personaje que siempre es una lucecita. Ella siempre tiene luz propia y es increíblemente optimista. A todo le saca su posibilidad de que se realice. Entonces, la alegría no solamente es esta emoción básica y fundamental, sino que es la emoción que nos pone en una actitud lúdica por excelencia, en una actitud de apertura hacia el juego. Hacia el juego, ¿qué es? Lo que pueda pasar. Lo que pueda pasar. ¿Qué es importante de sentir alegría desde la aceptación? Que nos podemos adaptar a lo que venga. Así sea una situación muy difícil, muy negativa, una vivencia, una experiencia, una persona, pero desde la alegría nosotros nos podemos adaptar a lo que está pasando. No quiere decir que en una situación difícil nosotros vamos a ir súper felices por contraste de los otros, pero sí nos pone una actitud diferente ante la misma situación que puede ser negativa, muy fuerte para unos, más tranquila para otros. Y si nos adaptamos, seguramente podemos encontrar alternativas y oportunidades. ¿Qué es importante además de la palabra aceptar como actitud? Hay beneficios sociales. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos en una posición de aceptación, nosotros podemos recibir lo que viene de los otros. Si nosotros ponemos el no es como una puerta que se cierra. Yo siempre le digo a los estudiantes, si a usted le ponen una reja, su misión es saltarla. Si nosotros ponemos el no por delante, ahí ya no va a pasar nada. Pero si nosotros recibimos al otro desde la aceptación, muchas cosas pueden suceder. Buenas, menos buenas, pero ya sabremos adaptarnos. Sociales, ¿en qué sentido? En el sentido del diálogo y del autodiálogo. Aquí quiero decirle algo muy importante. El diálogo no es una cosa que solo se construye con el otro que está afuera. El diálogo se construye también contigo mismo. ¿Cómo te hablas a ti mismo?
¿Cómo son tus diálogos? Desde que te levantas te estás diciendo, yo porque soy así, yo no debía hacer esto. No, desde que te levantas, ¿cómo es la forma como tú te vas construyendo tu diálogo contigo mismo? Porque dependiendo de ese autodiálogo te vas a ir esculpiendo emocionalmente. Si desde que te levantas te estás dando mensajes positivos, abiertos a lo que viene, vas a tener una actitud adaptativa, abierta, alegre, positiva frente a lo que va a pasar. Pero si en ese autodiálogo te estás, por ejemplo, poniendo preguntas, te estás embalando de entrada. Pero si te estás dando soluciones, así sean soluciones descabelladas, soluciones imposibles, ya estás aceptando lo que está pasando. El autodiálogo es muy importante y de ahí nace el diálogo con los demás. Dependiendo cómo te hablas a ti mismo, le vas a hablar a los demás. Esto es muy importante, es un beneficio social aceptar que nuestro diálogo y autodiálogo se puede transformar y que tú lo puedes transformar. Ahora, otro beneficio de la aceptación es escucha y propone. Estamos poco acostumbrados a escuchar, ¿cierto? Llevamos nuestro monólogo interior y difícilmente dejamos que en ese monólogo participen las voces de los demás. Escuchar es permitir, recibir que la voz de los demás haga parte de la mía, yo transformo la mía y luego puedo expresar la que yo tengo. Esa aceptación es muy importante porque nos conecta con valores que están en vía de extinción. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Valores como la generosidad, la humildad, la flexibilidad. Valores que nos dicen, si yo soy flexible es porque soy capaz de modificar lo que yo soy. O modificar, ayudar a que el otro se modifique. Si yo soy capaz de ser generoso es porque yo soy capaz de dar. Yo no doy solo de lo que me sobra, entonces no estoy dando. Y tampoco puedo dar lo que no tengo. Valores que están en vía de extinción. Y el valor de la humildad. Hay una cosa que se llama en la mediación humanista la escuela de la humildad. La escuela de la humildad es la capacidad que tú tienes de dejar de ser tú mismo en ese autodiálogo interior que te enaltece todo el tiempo, porque esa puede ser otra forma de autodiálogo donde te estás aplaudiendo todo el día diciendo qué bueno eres, qué magnífico eres, y tú bajas de ahí para aceptar, dar y recibir lo que el otro te propone. Y ojo, porque cuando yo digo otro, no te estoy diciendo una persona en específico, estoy diciendo el entorno. Estoy diciendo tu familia, estoy diciendo tu trabajo, estoy diciendo las personas que te cruzas desde que sales de la puerta de tu casa, estoy diciendo hasta tu otro mismo. Bien, entre los beneficios de aceptar hay una invitación importante, que es, por favor, más acción y menos reacción. Estamos acostumbrados a reaccionar, vamos reaccionando a los estímulos, incluso ya tenemos reacciones codificadas, ya por ejemplo mi mamá sabe que cuando me habla yo voy a explotar, ¿cierto? Y esa va a ser mi reacción. Acciona, no reacciones, hazlo tú, explota solo, tiempo fuera, y después con tu mamá accionas, o con tu familia, o con tus amigos. La invitación desde la aceptación a acción. Aceptación, aceptar, abrir. ¿Qué quiere decir? Menos impulso y más compromiso. La reacción está fundamentalmente anclada en nuestro impulso. Nosotros tenemos una cosa desde pequeños que se llama aprender el impulso inhibitorio. Los niños lo aprenden hasta los 18 años. Hay adultos de 50 que todavía lo estamos aprendiendo. Bueno, yo no tengo 50, pero que todavía lo estamos aprendiendo. Menos impulso, menos deseo de ir en contra de, o menos impulso. Es decir, el movimiento sin pensar. Es mejor trabajar desde el compromiso, porque yo lo pienso 2 veces cuando me tengo que comprometer. Hay el impulso, pero si yo sé la consecuencia que tiene ese compromiso, mi acción es diferente, es una acción diferente. Y
quería comentarles también que desde la palabra aceptación hay una visión también desde el contraste, que es la negación, de la que yo les hablaba ahorita, de la puerta que pueden poner con el no. Y es, yo puedo decir no, claro. La invitación no es que vayan por el mundo diciendo que sí a todo como locos, no. Es que yo también puedo decir no diciendo sí. Encuentren maneras de responder. Van a hacer este ejercicio después de ver este video. A la primera persona que les pregunte algo y ustedes sientan el impulso y el deseo de decir no, díganle no, pero diciéndole sí. Más tarde, quisiera hacer otra cosa primero, porque no pensamos en tal cosa. Antes de decir no, dilo diciendo sí. El no debería ser una frase que solamente usemos cuando algo atenta absolutamente con nuestra integridad. Y así el no tiene su valor, el valor que tiene que tener. Y el sí recupera el valor que tiene que tener. Les voy a proponer un ejercicio. Ahorita ustedes deben de estar diciendo, bueno, ella está diciendo aceptemos, vamos por la vida aceptando, qué fácil es esto, no. Les voy a hacer un ejercicio con el tiempo, para que ustedes se den cuenta que en la vida nosotros no aceptamos. Porque lo primero que hacemos, seguro cuando yo estoy diciendo estas palabras, es decir, pero si yo acepto, yo soy una persona que acepta, pues yo estoy tranquila, voy bien, no me pasa nada malo con nadie. Vas a hacer un ejercicio con el tiempo. Mira hacia el pasado. ¿Cuántas cosas hay en el pasado que no has aceptado, que no hemos aceptado? ¿Cuántas cosas hay que todavía nos estamos repitiendo en la cabeza? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dije aquello? ¿Por qué tomé esta decisión? Todos esos por qué responden todo eso que no has aceptado, porque aceptar es recibir y recibir es integrar. Y una vez tú integras, hace parte de. Entonces, mira hacia ese pasado. ¿Qué no has aceptado? ¿Qué es lo interesante? Que lo estás haciendo desde tu presente. Y en el presente, que es este aquí y este ahora, no está sucediendo eso, sino que tú estás siendo consciente de que en el pasado eso no se aceptó. ¿Y qué es lo más interesante todavía de viajar en el tiempo? Como esas películas de viajar en el futuro. ¿Qué es lo más interesante? Que si esa situación te vuelve a ocurrir, tú ya en el presente hiciste una reflexión que llegó de algo que pasó en el pasado y que te va a permitir anticiparte a esa situación en el futuro. Y en el futuro vas a reaccionar diferente. ¿Qué es lo más interesante de viajar en el tiempo? Que le encuentras sentido a eso que pasó. Porque te dio la capacidad para ver y hacer otra cosa en el futuro. Y entonces, cuando ese futuro se va a convertir en tu presente, tú ya no vas a estar porque no hice aquello, porque no dije aquello. Viajen en el tiempo. Si les cuesta viajar en el tiempo, no tienen máquina del tiempo en su casa, les voy a presentar una. Hay una que se llama álbum. Álbum. Usted coge el álbum, llega y le dice, páseme las fotos. Abra el álbum y la máquina del tiempo se activa. Ahí vas a ver los vestiditos que te ponías antes, el peinado. Lo primero que vas a hacer es que te vas a reír de lo diferente que eras a hoy. Esa es tu máquina del tiempo. Puede ser tu máquina del tiempo. Y si no tienes máquina del tiempo, para pensar en el sentido de las cosas, pregúntale a un familiar sobre el pasado. Ellos sí que lo saben, más que uno. Pregúntele cómo era. O dése cuenta usted en sus relaciones de familia, ¿qué es eso? Por lo que usted se está preguntando desde el pasado. Hágase viaje en el tiempo para que se dé cuenta qué es aceptar y en qué consiste la aceptación y para qué sirve. ¿Para qué sirve en el presente y en su futuro? La aceptación, ojo, es un proceso, no es una orden. No es que ahora ya todo va a ser aceptación, es un proceso, es un aprendizaje. Desde la forma como estoy hoy, cómo me visto, cómo salgo, cómo me comporto, todo, cómo aprendo, todo es un proceso. Beneficios de la aceptación en nuestra vida. Miren,
Si nosotros nos ponemos en una dinámica de aceptar, aprendemos a vivir sin resistencias, aprendemos a vivir sin defensas, aprendemos a vivir sin rejas, aprendemos a vivir sin prevenciones, aprendemos, lo primero, a aceptarnos a nosotros mismos, a que esa imagen que vemos en el espejo, esa fue la que le tocó, esa es. Participar, aprendemos a participar, ¿por qué? Porque la aceptación, cuando nos permitimos recibir eso que viene del otro y del entorno, se convierte también en una preocupación por ayudar a los demás. No es gratuito que estemos trabajando arte en un diplomado de resiliencia, porque desde el arte hay muchas cosas que le podemos aportar a esos procesos de resiliencia, individuales, en su entorno, colectivos, comunitarios, institucionales, mundiales, etc. Les quiero contar la historia de vida de un señor que se llamaba Julio Ángel, para ejemplificar qué es la aceptación y en qué consiste. Julio Ángel era mi abuelo materno. Resulta que mi abuelo materno era hijo de unos inmigrantes españoles terminando el siglo, y mi abuelo a los 4 años nació normal, eran 16 hijos, pasaban muy bueno en esa familia, y a los 4 años a mi abuelo se le empezaron a anquilosar las extremidades, las piernas se le flexionaron, los brazos se le recogieron y los dedos se le doblaron. Era un niño y se anquilosó por completo. En ese tiempo no se podía ir donde muchos médicos, una familia pobre, y la explicación que le dieron para que la familia estuviera más tranquila era que los padres de mi abuelo eran primos, pero resulta que habían nacido 13 normales y mi abuelo presentó esto a los 4 años. Esa fue la explicación con la que la mamá decidió seguir el resto de su vida. Hoy sabemos distintas cosas. Lo que les quiero contar era quién era mi abuelo. Se llamaba Julio Ángel Ángel, doblemente ángel, pero era un ángel que se arrastraba porque no podía caminar, no podía escribir, no podía hacer nada, y como no podía físicamente, su entorno no se lo permitía. No sabía leer, no podía hacer muchas cosas. Sin embargo, como era doblemente maravilloso, lo llevaron a la escuela, decidió ir a la escuela. Mi abuelo tuvo que entrar a su escuela gateando, porque en ese tiempo, obvio, una familia pobre, no habían sillas de ruedas. Y él decidió entrar a la escuela gateando. Los compañeritos se burlaron de él, porque era un niño de 4 o 5 años que gateaba. Y él se había confeccionado unas cositas de cuero para no ensuciarse las manos y no ensuciarse la ropa. Cuando sus compañeritos se burlaron, él estuvo todo el día en el colegio, en la escuela, y cuando regresó a la casa le dijo a la mamá: yo no quiero volver a esta escuela, yo no quiero volver. Y si vuelvo, mamá, voy a volver diferente. Cómprame un tablero y una tiza y enséñame a leer y a escribir. Sus hermanitas le empezaron a enseñar a leer y a escribir. Voy a pasar muy rápido. Resulta que mi abuelo se convirtió en el editor del periódico del pueblo, aprendió inglés, francés, aprendió matemáticas, aprendió contabilidad. Era el que escribía los discursos que daba en la misa mayor del domingo el sacerdote. Era el que escribía discursos incluso presidenciales. Fundó un instituto de educación que se llamaba el Instituto Minerva. Pero lo más bonito de mi abuelo es que la dificultad nunca fue una reja para él. Nunca fue un impedimento para él. Mi abuelo escribió más de 400 poesías y más de 200 sonetos y obras de teatro en verso. Cuando él intentaba escribir, le tocaba escribir con las 2 manos juntas, hasta que un día un señor le regaló una máquina de escribir. Se consiguió 2 palitos y con 2 palitos tecleaba las letras y fue profesor de mecanografía. Nunca nada le impidió ser lo que fue, pero lo más importante es que él escribió su autobiografía y en su autobiografía escribió:
Yo no quiero ser nunca un peso para la humanidad. Yo lo que quiero es aportarle a la humanidad. Habría podido perfectamente, sin aceptar su condición, ser de otra manera, pero aceptó eso que era y aceptó sobre todo que podía hacer muchas cosas, que podía llegar muy lejos. Se llamaba Julio y era mi abuelo real. Quería contarles esto porque la aceptación nos conecta con un principio fundamental, que es el principio de la creatividad. Todos nosotros somos absolutamente creativos y tenemos la capacidad de transformar y de darle nuevas formas a las cosas, sobre todo a lo que nos pasa por dentro. Les propongo 4 aspectos para que veamos la aceptación como una oportunidad de creatividad. El primero, vamos a recibir las cosas como si fueran regalos. En lugar de recibir problemas, recibámoslos como regalos. Yo tengo una amiga que siempre me dice, usted es un chicharrón. Todo lo que de usted viene es un chicharrón. Es un problema, pero lo recibo, lo frito, me lo como y salimos adelante. Recibamos esos problemas como regalos. Conectemos las ideas que aparentemente son imposibles de conectar. Cuando alguien te dice esto con esto no se puede, arte, resiliencia y salud, es que no, al contrario, te están diciendo hazlo. Tómalo como un reto, como un compromiso. Ahí sí que sirva el impulso para algo, acción. Crea esas oportunidades, no esperes a que caigan del cielo porque no van a caer, del cielo no cae sino lluvia o pájaros. Crea esas oportunidades y sobre todo, un punto que quiero muy importante a usted que está haciendo este curso, que quiere ser tutor, que trabaja por la salud mental, enséñele la aceptación a los niños. Si usted no le enseña a un niño aceptación, cuando ese niño sea grande, en su cultura no va a estar aceptar. Si usted no le enseña a ese niño aceptación en su cultura, él nunca va a dejar de pensar en el bullying como una posibilidad. Pero si usted a un niño le enseña aceptación desde pequeño, él lo integra en su cultura, en su forma de ser. Y a la primera aparición de dificultad, él va a poner a trabajar la aceptación. Oportunidades. Va a ser una persona activa, creativa, sociable, va a ser parte de, va a integrar lo que ocurre en lugar de distanciarlo. Enséñele a los niños a aceptar, porque se van a aceptar a sí mismos y van a aceptar a los otros. Bien, les quiero compartir un extracto de una poesía que escribió mi abuelo al optimismo. Le escribió a muchas cosas, sobre todo al amor. Enamorado profundo de su esposa. Dice, por eso, para el éxito rotundo hay que gritar, abajo el pesimismo en todas las políticas del mundo. Adquirir el gobierno de sí mismo y sembrar en el fondo más profundo del alma una semilla de optimismo. Lo escribió en 1940. Y para cerrar con el tema de la aceptación, quiero darles 3 pistas. La aceptación nos pone en una óptica, necesitamos esa óptica para la aceptación, que es la óptica optimista. Pensar que aquello que va a suceder, lo veo desde un ángulo positivo, va a suceder de manera positiva. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a imaginarnos otros escenarios. Porque en todas partes los escenarios son trágicos. Eso sí, es cierto. Hay tres elementos que quiero como dejar como claves, que son la memoria. ¿Se acuerdan que hablábamos del pasado ahorita? La memoria es nuestra caja de Pandora, donde tenemos tantas cosas para trabajar, de donde podemos sacar y sacar y sacar. Pero yo quiero que ustedes vean la memoria como la ha trabajado el neurocientífico Facundo Manes, argentino. Toda su vida ha trabajado sobre el tema de la memoria. Y nos dice algo que es muy revelador en nuestros tiempos. La memoria, pensábamos que era
un baúl en el cerebro, un lugar de donde podíamos ir sacando los recuerdos. La memoria es algo que es creativo y funciona en red. ¿Qué quiere decir esto? La memoria se consolida y cada vez que usted la actualiza, usted le está poniendo y le está agregando emociones, sensaciones y elementos a esa memoria que vuelve y se consolida. Es decir, que usted puede ir a esa red, sacar un recuerdo, transformarlo y volverlo a guardar. Y él se va a quedar con eso que usted le puso. Así que traigan la memoria y cuando le den un sentido de aceptación en el presente, ya verán cómo se transforma ese futuro. Y en un futuro optimista. La esperanza, ¿qué es eso? Hay un señor que se llama Charles Richard Snyder que tiene unos estudios que se llaman la fórmula de la esperanza. Es muy interesante en el tema de la aceptación porque dice que la esperanza no solamente es un estado de ánimo que surge cuando se presenta alcanzable, lograble aquello que deseamos, sino que incluye el deseo y la determinación del sujeto. Si yo empiezo aceptando mi presente, puedo construir eso que viene, puedo imaginarlo, incluso puedo crearlo y recrearlo hacia el futuro. Y puedo tener esperanza, es decir, yo puedo esperar que aquello que va a suceder suceda de una manera positiva, optimista, no solo para mí. Imagínense que la aceptación, una persona abierta, dispuesta a recibir, es pegajosa, es agradable, es una persona que uno quiere tener al lado, que quiere compartir con ella, y ella con la otra, y con la otra, y podemos hacer territorios y comunidades de optimistas, de personas que aceptan, que construyen, con lo que venga, con las dificultades que vengan. Eso sí, tengo que tener recursos. Aceptar es un recurso. Acéptelo. Cójalo. Hágalo parte de su vida, ahora. Y Luis Rojas Marcos, psiquiatra español, tiene un libro muy interesante que se llama La fuerza del optimismo. Y él nos propone hacer tres ejercicios para que veamos si somos optimistas y veamos la importancia de ser optimistas. Hay uno que es, usted va a tomar sus recuerdos, ¿cierto? Y va a escribir 20. De esos 20, ¿cuántos son negativos y cuántos son positivos? Sobre una óptica, negativa o positiva. Va a pensar, cuando usted espera que las cosas sucedan, pensando cómo van a suceder, de 1 a 10, de 10 cosas que van a suceder, ¿de cuántas usted espera que sucedan bien? ¿Y de cuántas usted ya tiene el escenario pesimista que cree que van a suceder mal? ¿O que va a esperar que no sucedan? Y va a hacer la siguiente cosa, es preguntarse, ¿cuál es el estilo explicativo suyo ante la adversidad? Si el día está gris, ¿usted qué es lo primero que se dice? ¿Cómo se explica usted que no va a poder ir al trabajo con la pinta que tenía planeada, sino que le va a tocar ponerse ropa para frío? Es que yo sabía, yo tan de malas, este día yo sabía que yo era la persona más de malas del mundo. ¿Cómo usted se explica la adversidad a usted mismo? Si usted de entrada se la merece, o usted de entrada la ve de una forma diferente, con una óptica diferente, como una oportunidad. A lo mejor tenías unas botas que hace mucho tiempo habías comprado y no te habías puesto, y solo bajo esa óptica las ves. Si no, no las ves. A lo mejor es un ejemplo muy sencillo, pero ilustra. Muy bien. Aceptar, en este punto ya yo les propongo que lo elevemos al nivel de un arte. Si hacemos todo esto, aceptar sería un arte. Si lo logramos como seres humanos, ya estaríamos en un nivel artístico de la aceptación. ¿Por qué? Miren, podemos hacer parte de este aprendizaje de la aceptación nuestra vida. Podemos construir nuestra vida desde ahí. Una vida viva.
Podemos estar menos solos y ser más parte de algo, de un proceso, de un mundo que necesita esa aceptación. Podemos integrar constantemente elementos nuevos que surgen. Podemos aceptar la incertidumbre, lo que no esperábamos. Estamos muy acostumbrados a la certidumbre. Ah, sí, yo voy, yo hago, yo hoy voy a hacer esto. Tenemos todo el día planeado, incluso la semana, incluso el tiempo. Ya sabemos cuándo vamos a ir de vacaciones, a dónde, por qué, cuándo. Incluso hasta, ¿sabes? Somos videntes. Pero si nosotros aprendemos a aceptar la incertidumbre, nuestra vida va a ser increíblemente creativa y rica y viva. Podemos activar la atención, porque ojo, cuando a uno le dicen, aquí empieza la aceptación, todo el mundo se va a confabular contra usted. Porque usted va a empezar a decir, ay, tengo que aceptar eso, aquello, lo otro, aquello otro. Usted va a empezar a leer el entorno completamente diferente, pero usted tiene un rol ahora activo, positivo, optimista de lo que puede pasar ahí. Usted tiene que abrir las ventanas de la esperanza de eso que va a pasar ahí. Permítanse ser un espejo. Permítanse que una persona con un sufrimiento, con una tristeza, con una preocupación, con un problema, con un conflicto, venga donde usted y usted sea el espejo, pero un espejo que refleja apertura, que refleja una mirada positiva de las cosas. Y no quiero decir que no escuche lo que le están diciendo, al contrario, escuche, decante, saque hilos, coja el hilo por el que usted pueda realmente construir con esa persona, ayudarle a verse a sí misma, sus valores, su capacidad de expresar el problema. Ayúdele, sea un espejo, pero un espejo positivo de esa realidad, un espejo abierto de esa realidad. Y arriésgate a decir sí. Si es muy difícil, dilo sin pensar. El sí te compromete, y de ahí para adelante, pasos es lo que hay que empezar a dar. Aprende a ser resiliente antes de que la vida te lo enseñe. Esto lo vi en una conferencia de un señor que tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico y después de ahí es triatlonista. Siempre le han dicho que no podía caminar. Y él termina diciendo, él hace una charla sobre la resiliencia y los elementos que le han ayudado a él, entre ellos la expresión artística, la aceptación de su condición, la aceptación de su fuerza de voluntad, la aceptación de la ayuda de los demás. Pedir ayuda no es lo mismo que aceptar la ayuda. Y él dice, aprende a ser resiliente antes de que la vida te lo enseñe. La invitación de esta palabra aceptación desde la A, que compone la palabra arte, es acepta, pero recibe. Te invito para que veas el video A. En el módulo está el video de la película de Patch Adams. Hay que verlo. Chao.